¿Es Israel la iglesia o es la iglesia Israel? Veamos este punto que nos presenta esta joven y luego argumentaremos con la Biblia para poder explicar claramente este punto. Bienvenidos a lo que la Biblia dice. Israel es la iglesia, que el pueblo de Israel es la iglesia, la hija de Sión es la iglesia es la esposa es Israel, entonces todo es Israel, es lo mismo. Es más, vamos a leerlo juntos. Romanos 9, versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Esto es bien importante. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. O sea que solamente los de la promesa son contados como descendientes. ¿De dónde? De Israel, israelitas. Lo primero que explicaremos para dejar claro que Israel no es la iglesia ni que la iglesia es Israel es que la Biblia hace una clara distinción entre los tres grupos sociales que existen en esta tierra: iglesia, gentiles e Israel. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 32 dice: no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios. Entonces aclaramos acá, si la iglesia es Israel, ¿qué razón habría para que este texto nos esté diciendo una clara distinción entre estos tres grupos? Es decir, no sean tropiezos ni a los gentiles, que son todos aquellos que no son iglesia y que no son Israel, ni a Israel, que son todos aquellos que han nacido en la nación de Israel y que descienden de dos israelitas. Pero luego nos dice que no hay que ser tampoco tropiezos a la iglesia del Señor. ¿Cuál es la iglesia del Señor? La iglesia del Señor está compuesta por todos aquellos, sea gentiles o judíos, que han recibido a Jesús en su corazón. Ahora aclaremos el texto que esta señorita nos ha citado en el libro de Romanos capítulo 9, iniciando el verso 6, el cual dice: no que la palabra haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Aquí hay una clave muy importante, porque el texto siempre se está refiriendo al pueblo de Israel, con la diferencia que nos dice que no todos los de esa nación son israelitas, y está citando un pasaje del libro del Génesis donde se está diciendo que no es en Abraham que se va a heredar la promesa, sino en Isaac, que son los descendientes de Isaac los que van a heredar la promesa. Ahora la pregunta es la iglesia descendiente de Isaac? Porque está hablando de una descendencia física, donde se nos está aclarando que no solo por nacer en Israel se es heredero de las promesas, sino que la promesa no le fue dada a todos los descendientes de Abraham, sino que le fue dada exclusivamente a los descendientes de Isaac. Escucha muy bien lo que dice Génesis capítulo 21 y versículo número 12 en adelante. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Ahora, ¿dónde estaba el dilema en este punto? Y era que la esposa de Abraham le estaba diciendo que se allegara a su criada. Y Abraham no quería, porque Abraham había recibido una promesa de Dios que en su hijo iba a tener una herencia. Entonces Abraham no quería llegarse a su criada porque eso iba a desviar la promesa de Dios. Entonces Dios le dijo: no es así. No es que todos los que desciendan de ti van a ser los herederos de la promesa, sino que será en tu hijo Isaac, no en todos. Y es eso lo que claramente está explicando Romanos. No está diciendo Romanos que la iglesia es Israel, sino que de todo Israel no todo iba a heredar la promesa de Dios, sino solamente aquellos que descienden de Isaac. El verso 9 de Romanos 9 nos deja claro este punto, donde dice: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendrá Sara y tendrá un hijo varón. Y aún el verso 10 termina aclarando el punto y dice: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obra, sino por el que llama. Y se dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacobo amé y a Esaú aborrecí. ¿De qué está hablando? Porque ahí venía la línea en la cual se había perpetuado la elección de Dios en Israel. No era en todos los descendientes de Abraham, fue en Isaac, y luego a los hijos que nacieron a Isaac, que fue Jacob y Esaú, la elección perduró en Jacob y la línea de Esaú pues fue dejada de lado. Entonces, cuando alguien venga y te diga que
la iglesia es Israel, pues tienes que tener claro este punto, que no se trata de eso. Siempre está hablando del pueblo de Israel, pero que no todos los que están ahí son elegidos, no todos los que están ahí son hijos, sino solo una parte, la parte de la descendencia de Isaac y luego de Jacob. Y así en el camino Dios vino apartando la línea que él quería seguir para que su descendencia llegara al tiempo de hoy en el cual no todos los que viven en la nación de Israel son el pueblo escogido. Solo es una parte, la cual solamente Dios conoce. No la conoces tú, no la conozco yo, solamente Dios.